Shalom, shalom, mis queridos hermanos. Que el Eterno traiga una bendición muy grande y que la misericordia del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bien, estamos en la meditación de Meir Perek 9:9. Dice: y al descender del monte, Yeshua les ordenó que no compartieran con nadie lo que habían visto, excepto después que Ben Adán hubiese resucitado entre los muertos. Y guardaban el asunto íntimamente, pero entre ellos discutían y meditaban en el tema de la resurrección del Mesías de entre los muertos. Y le preguntaban diciendo: ¿por qué dicen los soferín que Eliyahu debe manifestarse primero que el Mashiach? Entonces él les decía: Eliyahu, a la verdad, viene primero para hacer tikkun de todas las cosas, como está escrito entonces acerca del Ben Adán, que debe sufrir tantas cosas, hasta incluso la de ser considerado incompetente para el oficio de Mashiach. Pero os digo algo: Eliyahu Hanabí no solamente ha venido, sino que además hicieron con él cuanto querían, según está escrito sobre él. Bien, pues el maestro, después de haber estado en la manifestación de la gloria del Malahut Hashamay, porque esto fue lo que sucedió y pasó ahí en el monte de los Olivas, y de una manera muy importante lo hizo a través de los tres Talmidín, Jacob, Yohanan y Kefa. Ahora, estando con los Talmidín, les dice que no deben de decir absolutamente nada, pero sobre todo les habla del hecho de que todo esto que habían visto no lo debían de revelar hasta después de que el Mesías resucitara. Esto lo llevó desde luego a la gran discusión entre ellos mismos y qué, cuándo, cómo va a ser eso de la resurrección del Mesías, y tenían pues desde luego muchas preguntas. Recordemos que en aquellos días sí se sabía del Mesías, sí se sabía de la resurrección, sí se sabía de cosas, pero había ya con el hecho de que el maestro pone sobre la mesa ya el hecho de que el Mesías tiene que resucitar, y sobre todo que las cosas que vieron en el monte, en la transfiguración de nuestro santo maestro, deberían de ser reveladas, pero hasta después de la resurrección. Eso como que ya sonaba muy, pero muy cercano por un lado. Por el otro lado, ya aspiraba a una situación de desconcierto, de cómo va a ser, cuándo va a ser. Entonces eso les cuestionaba, o se cuestionaban de una manera importante. Incluso nosotros podemos tener esa misma perspectiva, no igual que ellos al respecto de su resurrección, pero sí al respecto de su advenimiento. Es decir, nosotros esperamos su segunda venida, y muchas veces nosotros nos preguntamos cómo va a ser, cómo va a venir, qué va a pasar, qué va a suceder, cuándo va a suceder, etcétera, etcétera. Bueno, pues es las mismas preguntas que tenían ellos en esos momentos por un acontecimiento que aún no sucedía, pero que el mismo maestro y las escrituras decían que tendría que suceder. Entonces eso les llenaba mucho de expectación y llamaba mucho la atención de ellos, y entonces por eso es que discutían entre ellos acerca del tema de la resurrección Mashiach. Y desde luego, pues estando ahí el maestro, pues le preguntan y le dicen, pero el maestro en una manera muy especial no les niega que sepan, les da algunos detallitos, pero realmente no abrió la perspectiva al respecto del tema. Solamente menciona acerca del hecho de que el Mesías tendría que resucitar, y que está escrito, y que eso es algo que que sucederá por el hecho de estar en las mismas escrituras. Dice, y le preguntaban diciendo: ¿por qué dicen los soferín
que Eliyahu debe manifestarse primero que el Mesías. Bueno, esa es una de las preguntas que le hacen, y Mashiach abre la pauta para hablarles y decirles: sí, efectivamente las escrituras así dicen, así se dice de Eliyahu. A la verdad se viene primero para hacer tikkun de todas las cosas. Esto era muy importante porque Eliyahu habría de venir a hacer una rectificación en esta generación donde se manifestaba Mashiach Yeshua. Y por eso es que encontramos a Yohanan. Sabemos que el Eterno, quien es bendito, y hemos aprendido de nuestros mayores que la manifestación de Eliyahu Anabí es que ciertamente cuando incluso Yeshua habla acerca de Eliyahu, dice que ya vino, y habla precisamente de Yohanan, el inversor. Y entonces como que uno se pregunta, ¿por fin era Eliyahu o era Yohanan? El punto aquí es que el mismo espíritu que tenía Eliyahu Anabí es el espíritu que habría de venir, es decir, un espíritu de rectificación, un espíritu de profecía extraordinario que habría de hacer revelaciones extraordinarias acerca del Mesías. Y esto sucedió, así como el Eterno dio revelaciones a través de Eliyahu Anabí, así también haría revelaciones extraordinarias ahora de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, es decir, del Mesías. Entonces, consecuentemente, el maestro nos descubre una cosa, que realmente primero dice que va a venir y luego dice que ya vino. Va a venir porque sí, o sea, el espíritu de Eliyahu Anabí vendría, dice, cuando venga Mashiach. Pero dice, de cierto os digo, que ya vino. Entonces, ¿se equivocó? ¿No se equivocó? ¿Qué está pasando? No se equivocó. Simplemente que está aseverando y puntualizando el maestro que sí, así está escrito en las escrituras, que eso había de suceder. Y luego dice, ya vino. Ya vino, ¿por qué? Porque él fue el precursor de los caminos de nuestro santo maestro, y él fue el que estaba, si se acuerdan, en su manifestación, en ese rol, en ese estatus, en el llamado que el Eterno hizo de Yohanan. Él, dice la escritura, que él hacía tevilá y los exhortaba a hacer rectificación en sus vidas y a arrepentirse, es decir, a hacer teshuvá. Entonces, esto es de lo que está hablando el maestro, que ya había venido y que se había manifestado en la vida de Yohanan. Sí, e incluso, mis amados hermanos, está escrito que Eliyahu Anabí vendrá también, igual que vino en esta ocasión y anunció la manifestación de Yeshua en su primer advenimiento, también lo será en el segundo advenimiento. Entonces, esperamos en todo esto, sí. ¿Va a suceder? Sí. Y entonces, por un lado, recibimos la instrucción, y por el otro lado, debemos tener la certeza de que el maestro está llenando todos estos aspectos importantes que el Eterno, quien es bendito, ha tenido, y consecuentemente el Eterno prepara las condiciones a través de sus enviados. Y entonces esto nos llena de mucho regocijo, pero también de mucha expectación, como lo tenían también los talmidín de Yeshua. Sabemos cómo va a ser eso de la resurrección del Mashiach. Bueno, pues el maestro les revela algunos detalles, pero no todos. ¿Por qué? Porque esto tendría que suceder, y cuando está por suceder una cosa no se revela en su totalidad, sino es después de que ya se hizo, ya se realizó, ya
se encarnó, en otras palabras, llegó el tiempo de su revelación y se revela, entonces se da el entendimiento, la comprensión de todo aquello que ha sucedido. Y fue precisamente Rab Shaul el que hablaría precisamente de la resurrección de Mashiach, y habría de revelar muchísimos aspectos que no se sabían y que los mismos Talmidim no supieron hasta después de la resurrección, y Rab Shaul los tenía muy claros, y habla de esta situación de la resurrección. A través de los siglos se ha hablado, los sabios han cuestionado, han hablado y han revelado muchas cosas en el estudio de la Torá, porque el Eterno va revelando lo que Él quiere revelarnos. Y entonces el tema de la resurrección es un tema extraordinario, un tema profundo, que cada uno de nosotros lo tenemos que conocer y saber, y por eso estén muy atentos a los estudios que sus maestros les dan, porque muchas veces tocamos estos temas tan extraordinarios como la resurrección de Mashiach. Tengas un magnífico día, y que así como en su tiempo aquellos hombres y mujeres esperaban la manifestación de Mashiach, tú y yo sigamos esperando la manifestación de nuestro Santo Maestro en su segunda venida. Shalom, shalom.